Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad que me das, o que nos das. Esto para nosotros es importante porque, bueno, va a quedar documentado más que nada para la posteridad, para los que vean este video de acá a 10, 20, 30 años, no sé. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un Y en monstruo esto grande y pisa fuerte. tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Se ven banderas de distintos países. Bueno, soy Francisco Horacio Arnolfi, nacido el 10 de octubre de 1958, ya hace algunos años. Nací en Isla de Libicuí, porque soy hijo de Horacio Arnolfi, que es maestro, fue maestro, y en esa época tenía 20 años y fue él, digamos, asignado a una isla, a islas, y ahí nací yo. Y de Ceibas ya vinimos aquí al departamento de Gualeguaychú, siguiendo los pasos que le iban marcando la docencia a mi padre. Y aquí viví en el barrio a 1,5 cuadras de Independiente, sobre calle San Juan. Y bueno, ahí es donde está la casa familiar. Tengo 3 hermanos más, 2 varones y una mujer, Mariela, Marcelo Arnolfi y Javier Arnolfi. Y mi padre es Horacio Jesús Arnolfi y mi madre Teresa Lenciati. Me llamo Rubén Oscar García, tengo 59 años, soy nacido acá en Gualeguaychú, Entre Ríos. Cursé mis estudios primarios en la escuela Rawson. El secundario los inicié en el Colegio Nacional Luis Clavarino. Primero vivíamos en el Tizangó 587, que todavía está el rancho ahí, de 2 aguas. Y a mi papá le dan una vivienda acá en Tomás de Rocamora, son viviendas que otorgaba la provincia. En ese tiempo creo que el gobernador era Cresto. Yo soy Luis Frávega, soy de acá de Gualeguaychú, nacido. Vivía acá en calle Gualeguay, 505. Ahí está la casa todavía, forma ranchito, todavía existe. Hermanos somos 14, 9 mujeres, 5 varones. Y bueno, mi mamá era ama de casa. Teníamos mi papá que era pocero, se dedicaba a arreglar molinos, el campo, a hacer pozo de agua. A mano, yo le ayudaba, cuando era chico yo le ayudaba. Mi nombre es Miguel Ángel La Paz, soy nacido acá, sí, en Gualeguaychú. Mis padres vivían acá primeramente en Pueblo Nuevo. Mi padre era Toribio La Paz, era empleado del frigorífico, y mi madre era ama de casa y era Delia Marta Velázquez. Me llamo Walter Pedro Luca, soy nativo de Gualeguaychú, del barrio de la Catedral. La primaria la hice en una escuela Rawson, la secundaria la hice en el Colegio Nacional a la tarde, perito mercantil. Mi nombre es Oscar Hugo Pérez, normalmente me llaman Oscar. Yo soy nacido y criado en Gualeguaychú, sí.
zona de Chacra, cerca de la Villa Malvinas, esa zona. Son 3 hectáreas, nos criamos ahí, somos 9 hermanos, padre y madre por supuesto, sí, tuve la niñez ahí, me crié, fui al colegio, fui a la escuela 5, estudié en el Colegio Nacional, en la normal, y bueno, hasta que llegó el servicio militar. Nosotros vivíamos de la chacra, así que había que sembrar, mi papá tenía un carro, salía a vender verdura, y nosotros trabajábamos en la tierra, teníamos animales, teníamos vacas, caballos, ovejas, vivíamos de la tierra. Yo soy Dionisio Heraldo Petisco, nací en Buenos Aires por un accidente, porque mi mamá viajó y se le adelantó el parto. Nací el 23 de febrero del año de 1958. Es decir, ahí en esa época era la ruta de tierra, ripio, había que cruzar la balsa y todo eso, y se le adelantó el parto. Nací en Lanús, provincia de Buenos Aires, pero siempre viví acá en San Luis 530. Mi papá era Eduardo Marcial Petisco, hijo de Dionisio Heraldo Petisco, carrero de profesión, tenía horno de ladrillo. Y mi mamá era Francisca Rufina Carmona, nacida en Perdice, y bueno, se crió acá, en Gualeguaychú. Mi papá trabajaba en esa época en Transporte de la Nación, era guarda de los tranvías, y mi mamá era ama de casa. Yo soy Pradel Miguel Ángel, nacido en la ciudad de Urdinarrain, el 21 de mayo de 1952. Viví muchos años en el campo, hasta que en 1960 vinimos a la ciudad de Gualeguaychú y vivía en el barrio de la zona del hospital, un lindo barrio. Hice mi escuela primaria en la Escuela 35, República de Chile. Terminé mi escuela primaria, empecé a trabajar porque en mi casa hacía falta que trabajáramos. Entonces empecé a trabajar y siempre tuve la inclinación de pertenecer a alguna fuerza. Soy Jorge Miguel Rivas. Nací el 20 de abril de 1957, soy nacido acá en Gualeguaychú, en la zona que le llamábamos comúnmente de la Vía. Hice primaria y secundaria escuela técnica, y cuando tenía 18 años nos dio por algunos compañeros y yo, que en eso estaba mi amigo, mi hermano de crianza, que era Lito Di Mota. Nos fuimos al ejército para anotarnos, rendimos, yo salí mal, él quedó, y me volví y entré en prefectura en el año 1977. Yo soy Nora Di Mota, soy la hermana menor de Raúl Di Mota, que es sargento primero post-mortem caído en Malvinas, héroe de acá de Gualeguaychú. Bueno, me convocaron para poder contar la historia de mi hermano Raúl Di Mota. Nosotros como familia y los amigos le decíamos Lito, le decimos Lito todavía, porque está como presente entre nosotros. Así que realmente me siento orgullosa de que haya podido ser convocada para algo tan importante, porque a los héroes no se los olvida, no mueren, mientras que el pueblo los tiene presentes. La escuela primaria de Lito, de mi hermano, fue en la Escuela Sagrada Familia, hizo catequesis ahí mismo, en Santa Teresita, recibió todos los sacramentos allí, inició su secundaria en el Colegio Nacional. Ahí hizo primero, segundo y tercer año. Cuando estaba en tercer año, es como que se le despertó la vocación de ser militar. Tal vez esa vocación de ser militar seguramente tiene que haber sido también en la imitación a su papá. Mi papá era militar, él trabajaba en el regimiento de acá de Gualeguaychú. Así que él desde chiquito, hay muchas fotos de mi hermano que estaba jugando a ser soldado. Desde muy pequeño él siempre es como que se volcaba para esa profesión. Mi nombre es María Elsa Mosto, hermana del soldado Carlos Gustavo Mosto. Nosotros, mi familia, éramos 6 hermanos, bueno, mi mamá y mi papá. Vivimos
en calle San Juan, cuando nació Carlitos, y ahí también nací yo. Después nos cambiamos a calle Sáenz Peña, donde terminamos de crecer. Carlito era el quinto de los 6 hermanos. Él nació el 22 de marzo del año 1959. Era una familia trabajadora. Mi papá trabajaba en el Banco Italia y mi mamá en casa. Y él fue un chico, como todos, que le gustaba salir con sus amigos, le gustaba tener novia, le gustaba hacer travesuras, hasta que, bueno, fue a La Plata, estudió y pidió la prórroga y lamentablemente salió mal en una materia que tuvo que perder ese año. Y ahí fue cuando tuvo que hacer la conscripción. Y le tocó con los de la clase 62. Desde muy chico tuve que empezar a trabajar, aparte de ir a la escuela y trabajar, porque había que mantenerse mantener la olla en casa. Y bueno, tal es así que entré a trabajar como lavacopa en la confitería París. Y bueno, hasta que viene el doctor Carlos Altuna y Guillermo Pop, eran dueños de la Shell acá, que estaba allá al lado del río. Y viene también Cacho Prevó y Pocho Miró. Me llaman y me dicen, mira, voy a abrir una confitería mañana a la tarde y me gustaría que vos trabajes con nosotros. Me pagaban más que sé yo cuánto, y no, después que salí fui a la confitería, arreglé con ellos y bueno, empecé a trabajar en la confitería Premier. Tal es así de que trabajaba durante la noche, pasaba por acá, porque tenía a mis padres que vivían ahí cerca de Villa María. Entonces, como que este edificio viene a ser el culpable para que yo ingresara a la Armada. Porque acá abajo, justo en la galería que une las vías del ferrocarril donde se paraban los autos de alquiler en esa época, había, aparte de los avisos, de los horarios de tren y todo eso, ponían recortes de diario, de algunas noticias, y había una cartelera en la cual decía ingrese a la Armada, tener tanto año entre tanto y tanto, y bueno, había un buque, un cañón, un marinero parado ahí, y daba la dirección que había que ir a Concordia. Tal es así que pasaba toda la noche y miraba el cartel, ya lo tenía de memoria, y dije yo, voy a probar. Hasta que después de un largo tiempo lo hablé con mis padres y me dijeron que sí, que bueno, que vaya, que pruebe. Antes se jugaba al fútbol en la avenida Parque, ahí pasaba toda la vía, y a los costados era tierra y ahí jugábamos al fútbol nosotros. El barrio de tal, del barrio de tal con tal barrio, y bueno, y este muchacho se acopló ahí y miraba, a veces jugaba y a veces no. Y me hice amistad y un día le dije yo que quería conocer el regimiento, si me invitaba, y me dijo que sí, y él era cabo, y bueno, y me llevó a ver el parque automotor que tiene el regimiento acá, los tanques y todas esas cosas. Y bueno, cuando uno es suboficial tiene su habitación, él vivía afuera, pero a su vez el regimiento le da habitación, tienen un comedor aparte, le sirven la comida, y empezó a gustar, empezó a hacer ruido y dije, que me encanta esto, me gusta, y veía, qué sé yo. Entonces yo le dije, mirá, ¿me podés averiguar cómo hago para ingresar acá al ejército? Y él me dice, yo te iba a conseguir todos los papeles. Y bueno, me inscribí, mandé todo a Buenos Aires, a Campo de Mayo, y en Buenos Aires me llega la carta con todos los requisitos físicos, examen de ingreso, bla, bla, bla. Entonces cuando yo le digo a mi viejo eso, mi viejo se quería morir. Yo ya había dejado el colegio, era en octubre por ahí. Ya le dije que yo no quería ir más a la escuela. Iba a segundo año del Colegio Nacional. Hay varios abogados acá y todo que terminaron el colegio y son compañeros de esa época. Y yo ya le había dicho a mi hijo que no quería seguir más, que no rendía, no iba, faltaba, me hacía la rabona, en ese tiempo era rabona, era después la rata. Entonces dije, no,
Y esto me atrapó tanto, me atrapó. Realmente vos sabés que fue una cosa que salió. Me lo presentó mi padre y en esa época, si vos me dabas a elegir, seguía como ciclista. Yo terminé la secundaria en el 75, vine del viaje de fin de curso, que fuimos a Córdoba, con toda la promoción. Y a la semana me presenté en el colegio militar para rendir. Fui a rendir y no ingresé. No ingresé por un problema de la vista. Yo soy daltónico. Como buen deportista, viste que te conté de las derrotas y las revanchas, dije, no puede ser que no pueda haber entrado por esto. Decía, me puse a estudiar. Mis compañeras de la normal me prepararon en varias materias, físicamente estaba perfecto, y me aprendí de memoria y vi todo este tema de la cuestión de los cuadernillos que te presentan para detectar los colores, todo eso, ¿viste? Y volví a rendir, me dieron la oportunidad de volver a rendir el año siguiente, el año 77. Y fui sobre 500 participantes, entré creo que entre los primeros. Mi nombre es Ángel Telma, nací en el año 62, el 24 de julio, y me tocó el servicio militar en el año 81. Yo estaba trabajando, en esa época trabajaba en una fábrica de ropa, y me llegó la notificación que me tenía que presentar en el Regimiento Patricios, en la fecha no me acuerdo, o sea, sé que fue el mes de febrero, y me tenía que presentar a las 7 de la mañana, y me presenté y nunca más volví a mi casa. O sea, después de que me presenté volví casi a los 4 o 5 meses. O sea, el año 82 fue muy raro en el tema militar, porque yo creo que ya había alguna vista de que algo se venía, ¿viste? Fue todo muy diferente la clase nuestra a lo que eran las otras clases. Mi hermano había hecho la colimba unos años antes y o sea, vos te presentabas, te notificaban y después volvías a tu casa. Nosotros directamente nos llevaron, no nos informaron dónde nos llevaban, nos presentamos, ellos se quedaron con los documentos nuestros, después nos formaron afuera a los camiones y o sea, nadie nos dijo dónde íbamos. O sea, viste, en el comentario se hablaba si vamos al sur, vamos a no sé a dónde. Y bueno, y terminé ahí en el Regimiento 3 de Infantería, en La Tablada. Y el año de conscripción, o sea, fue, como ya te digo, o sea, me sacaron de mi vida, de la rutina de mi vida. O sea, yo jugaba al vóley, estudiaba, tenía mi novia, tenía mi vida armada, y de golpe me sacaron, ya como te digo, o sea, me fui y no volví más a mi casa. Y bueno, el procedimiento en el regimiento de formación, te iban anotando, te cortaban el pelo, dejamos toda la ropa en una bolsa blanca y nos dieron la ropa militar, y ya en ese mismo día yo ya estaba vestido de verde y todas las corridas, para allá, para acá. O sea, nada se hace caminando y nada se hace tranquilo, todo se hace a los gritos y todo. La disciplina es así. Si vos haces así, sonaste. Clase 54, hago hincapié en esto porque los que fueron a Malvinas casi todos eran clase 62-63. Yo cuando fui a Malvinas ya era bastante viejo, tenía 27, 28 años, por eso lo aclaro. Aclaro que como fui desde Entre Ríos, fui incorporado en julio, lo cual nunca tuve instrucción militar, nunca juré la bandera. Digo, con esto fui a Malvinas sin jurar bandera y sin instrucción militar. Fui como soldado, y hago hincapié en lo de soldado porque en aquella época se hacía el servicio militar obligatorio. No éramos militares de carrera. Fuimos porque había una ley a la cual nos obligaba a hacer el servicio militar obligatorio. Aclaro esto porque mucha gente se cree que nosotros éramos militares y apoyábamos al gobierno militar. No, estábamos cumpliendo con una ley que era el servicio militar obligatorio. Y habremos estado en el regimiento una semana y nos fuimos de instrucción a los campos de Seiza, que ahí estuvimos en la instrucción casi 30 días.
te dan instrucción de armamento, de combate, las cosas que nos hacían hacer, o sea, salir de noche a hacer instrucción y por ahí corriendo por el medio del campo y te gritaban cuerpo a tierra y vos te tenías que tirar en el medio de la nada, o sea, la oscuridad, ¿viste? Con el arma, con todo. Pero eran todo instrucciones de enseñanza, digamos. Después, bueno, el manejo del armamento, desarmar armamento. Y todo mucha experiencia, mucho aprendizaje, pero mucho maltrato, ¿viste? O sea, muy militar el tema. Y después con el tiempo nos fuimos acostumbrando. En ese tiempo yo empecé a ir a la escuela, después dejé la escuela y me dice mi mamá, bueno, ¿a trabajar o la escuela? Empecé a trabajar de panadero. Empecé a los 11 años hasta que me tocó la colimba. Así hasta que fui a revisación médica, me tocó el sorteo, me tocó 911. Fui a Paraná a la revisación médica. Me salió Ato A, y de ahí ya me vine de vuelta, al poquito tiempo me llamaron. Fuimos a Sicín, a Pereira, que viene a ser La Plata. Ahí tuvimos instrucción 3 meses, que ya de ahí lo destinaban. Y a mí me tocó ir a Tierra del Fuego, a Ushuaia, a Río Grande, al batallón de Infantería de Marina número 5, escuela. Ahí, bueno, fuimos de acá, fui yo, Vergara, Pérez, Pape, y bueno, los 4. Viví en Rosario del Tala hasta que fui sorteado para el servicio militar obligatorio. Y bueno, de ahí en más ya mi vida tomó otro rumbo, cambió y estaba la Marina y bueno, por suerte fue una cosa que me tocó. Y en el año 81 soy incorporado en la Marina. Me llevan primero a Pereira, Iraola, cerca de La Plata, donde estaba el centro de formación de los infantes de Marina. O sea que a mí me tocaba infantería marina. Y estando allá, que uno empieza ya a tomarle un poco el gusto a lo que era el servicio militar, la colimba, como le decíamos. Por supuesto era un entrenamiento todos los días, y muy duro porque uno no sabía, y aparte el desarraigo también era bastante complicado. Sale el tema de pedir destino y me acuerdo clarito, como si fuese hoy, que un soldado más viejo dice: ustedes que son de Entre Ríos no vayan a poner, porque había distintos destinos, ¿no? Dice: no vayan a poner Zárate, porque si ponen Zárate lo van a mandar al sur, dice. A Ushuaia lo van a mandar. Y claro, por la cercanía de que estábamos acá en Entre Ríos, pedir Zárate era lo más lógico por la distancia, para tener más posibilidad de viajar más cómodo, qué sé yo. Uno lo pensaba de esa forma. Y tal es así que con otro compañero que me había hecho de amistad con un chico de Villaguay, dice: Pedro, ¿no te gustaría conocer el sur? Y a mí me picó eso porque era una posibilidad de conocer el sur, pero tampoco sabíamos a dónde nos podían mandar. La cuestión es que los dos nos comprometimos a poner Zárate de destino, y realmente tenía razón el que nos había dicho. Aparecimos en Río Grande, nos tocó de destino Río Grande. A mí me toca la Marina, Infantería Marina, en el 904, y el 904 correspondía a Marina. En esa época se hacía el servicio militar. A mí me toca ir a Río Grande, Tierra del Fuego. Marina en esa época, los soldados hacían 14 meses, no salía antes ni después nadie, eran 14 meses. Así que estuve un año en Río Grande. El clima es totalmente distinto, lo lejos. Cuando yo llegué a Río Grande, vamos en avión, cuando bajamos del avión me caí, porque el piso es un hielo seco, duro, y el viento que hay, el clima es totalmente distinto al nuestro. Bueno, casi todos nos caíamos, pisábamos el piso y nos reparábamos, nos caíamos. Ese fue y nos recibió. Cuando llegamos en camión nos llevaron hasta el batallón, y recuerdo que
todos nuevitos, todos asustados, no sabíamos ni dónde estábamos. Un cabo nos muestra el mapa y nos empezó a preguntar de dónde éramos, yo de Entre Ríos. Bueno, me dice, usted estaba acá, ahora está acá abajo. Estábamos en la isla en el fondo. Yo en el 82 ya me estaba por ir de baja. Que la supuesta última baja era en el mes de marzo. Pero ya se veía que había un ambiente raro, ¿viste? Y más cuando empezaron a volver los que se habían ido de baja. Yo ya estaba dado de alta, de baja, sí. De hecho, vuelvo un día a preguntar si hay vuelo, el 2 de abril, y me dicen, Argentina recupera Malvinas, usted se queda. Y me quedé, me incorporaron, me volvieron a agarrar la ropa militar, me dieron todo lo que era armas, todo, municiones, todo, y me sacan de la compañía de batería Delta y me mandan a la compañía de tiradores mar, que éramos todos los primeras tandas de compañía mar, pasamos a la compañía de batería Delta a la compañía mar, porque los de la compañía de mar sí habían conseguido vuelo y se habían ido a su provincia. Entonces le faltaba cubrir esos puestos. La batería Delta no va a Malvinas, queda custodiando ahí el sector de Chile, y nosotros la primera tanda pasamos a una compañía de tiradores y fuimos a Malvinas. Durísimo. Vos te imaginás, vos tenés la ilusión, yo no tenía la vocación militar, no la tengo. Y yo cumplí con una ley, y yo ya estaba metido y ya la había cumplido. Yo me quería volver a mi ciudad, no quería. Como una depresión me agarró, una tristeza. Pedro Vergara, que va a venir a hablar, él era el que me entrega, él era furrier de la compañía Mar, y él es el que me entrega toda la ropa y el fusil y todo, y él recuerda mi cara de amargura. Oscar ya estaba vestido de civil para venirse. Me acuerdo de él clarito, la cara que tenía, de que bueno, uno la alegría de irse y de golpe llamarte, que te quedás y te vuelven a asignar. Siempre lo contamos en los colegios, en todos lados, hoy nos reímos. Él no entendía por qué yo estaba así. Yo estaba así no porque iba a la guerra, sino porque tenía que seguir en la colimba. De hecho, lo mío fueron 17 meses. De 14 hice 3 meses más en Malvinas. Y con una guerra en el lomo, ¿no? Pero sorpresa grandísima fue cuando, en la madrugada del 2 de abril, que me recuerdo que estábamos, había mucho nerviosismo, se veía ahí que había mucho movimiento, que se había hecho un fogón muy grande, recuerdo, y estábamos ahí algunos de guardia, otros ahí cerca de la fogata, y cuando nos anuncia un jefe que había ahí que había sido recuperada las Islas Malvinas, que fue para nosotros una gran sorpresa y una gran emoción, porque era una cosa que no lo podíamos creer, y bueno, se cantó el himno, todo bien. El 2 de abril del 82, ese mismo día nos forman a todos en el playón, en la Plaza de Armas. Es muy grande la Plaza de Armas, y el comandante, que se llama Carlos Hugo Robacio, nos da la noticia, nos informa y nos dice que el BIN 5 va a cruzar a Malvinas, que por la característica que teníamos, el batallón, porque nosotros estábamos aclimatados y que la mayoría, hace un año que estábamos ahí, la mayoría, era el batallón que iba a cruzar, sí o sí cruzábamos. Es más, nos dice, es con Inglaterra, van a venir, vamos a enfrentarnos, va a haber muertos, nos dijo eso. Y si había alguno que no estuviese de acuerdo, no se sintiera bien, que diera un paso al frente y que no se lo iba a tomar por cobarde ni nada por el estilo, se iba a quedar en el batallón a cumplir otro servicio, pero en el batallón. El que no quisiera ir a Malvinas podía dar un paso adelante y se lo dejaba y no se lo iba a cuestionar. Por supuesto que nadie lo dio, todos fuimos, los que estábamos ahí. Nunca se sabe si por miedo, por valentía o por orgullo,
pero nadie dio un paso adelante, todos fuimos. Lo que teníamos que ir fuimos. Y nadie se movió. Nadie se movió. La verdad que fue una gran emoción y yo me sentí muy orgulloso, muy bien. Yo quería llegar primero que otros a Malvinas. Era una cosa que yo quería ser como, no, quiero estar primero que otros, pisar, porque uno cuando iba al colegio, me acuerdo de la escuela primaria, que te enseñan eso, porque esas cosas, esos valores te lo enseñan en la escuela primaria, que eran las islas, que estaban usurpadas, que son nuestras, que cambiaba otra bandera, todas esas cosas, uno le llegó muy a lo profundo, ¿no? Y yo me sentía, qué sé yo, un elegido, dije, no, es una cosa que a mí me tocó, no lo podía creer. Cuando cumplí los 18 años, me sortean para el servicio militar obligatorio y me tocó el 730, o sea que no me salvaba nada, porque viste era el número alto, digamos. Y bueno, así me tocó hacer el servicio militar en el año 81, fui incorporado el 1 de marzo del 81 y me dieron la baja el 5 de marzo del 82. Ahí ya me fui ido de baja yo, la guerra no existía, ni en lo mínimo, nada de nada, ni siquiera de un comentario. Pero no pasó un mes de la baja mía, cuando el 2 de abril, por eso no había pasado todavía el mes, las tropas, las Fuerzas Armadas Argentinas, como todos sabemos, tomaron las islas ese 2 de abril, comandos anfibios, de todo, paracaidistas, de buques, barcos, de todo, y toman las islas. Entonces ahí nos enteramos todos por radio, televisión, diario, por todo, de ese conflicto que se nos venía, porque no se iban a quedar ni locos, tranquilos allá los ingleses, conociéndolo como son. Se iban a venir como avispa, como decimos nosotros siempre. Y bueno, entonces al otro día nomás ya empiezan a comunicarnos por radio y televisión todo, que se presenten en sus respectivas unidades lo que ya habíamos ido de baja. Entonces yo el 4 de abril ya me presenté ahí en la compañía, ya estaban casi todos incorporados de vuelta, todos, faltaban poquito. Y el 8 creo que fue más o menos, el 8 de abril, bueno, ya íbamos por la guerra, ya cuando nos reincorporaron de vuelta, porque yo ya me había ido de baja, ya me habían dado el documento, todo, ya no, pero siempre quedás bajo bandera, obviamente, siempre quedás bajo bandera. Estás por un año y más también. Bueno, entonces lo primero que hicieron fue al depósito a cambiarnos con ropa de combate y a la sala de armas a buscar el armamento, ya te daban todo, te fichaban todo, nombre, todo, números, y listo, ya está. Todo el 81, él hizo la conscripción. Y en noviembre del 81 le dieron la baja. Y bueno, cuando le dieron la baja, a él, él se vino para Gualeguaychú, empezó a hacer todos los trámites para comenzar la facultad el año siguiente. Así que bueno, él estuvo acá todos esos meses y fue cuando en abril, el 2 de abril, se festejó la recuperación de Malvinas y él salía y volvía y me decía, todos festejan, pero no saben, con la manita así me decía, y no saben lo que va a pasar. Y digo, ¿qué va a pasar? Me dice, se va a venir una grande, me dice. Bueno, y quedaba así. La causa por las Islas Malvinas se remonta a un siglo y medio antes, al 3 de enero de 1833, fecha en que fuerzas británicas inician la usurpación de las islas. Estas eran parte del territorio de la Confederación Argentina, como antes lo habían sido las Provincias Unidas del Río de la Plata, legadas de la corona española. Tenían su gobernación, su comandancia y una creciente población criolla establecida,
Desde aquella ocupación ilegal e ilegítima, el reclamo por la soberanía argentina en las islas nunca cesó. En 1965, las Naciones Unidas emiten la resolución 2065, que implicó un avance importantísimo. Se reconocía en el ámbito internacional la existencia de una disputa de soberanía y se concebía a la cuestión como un caso de colonialismo que debía resolverse. Las negociaciones bilaterales que se abrieron permitieron avances en la relación entre el continente y las islas. A partir de 1971, se establecieron servicios aéreos y marítimos regulares, comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. YPF y Gas del Estado instalaron dependencias. El gobierno argentino ofreció a los isleños asistencia médica y educativa en el continente. Sin embargo, más allá de la continuidad de negociaciones, el Reino Unido permanecía inamovible en su ocupación. El 2 de abril de 1982 se inicia la Guerra de Malvinas, con el desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las islas, la toma de posesión y el desalojo de las autoridades británicas. Concluía así un tiempo de tensiones diplomáticas y se iniciaba un conflicto bélico. La bandera argentina volvía a flamear en las Islas Malvinas. La patria recuperaba su integridad territorial. Al mismo tiempo, se desencadenaba una escalada militar frente a una potencia colonial que no se quedaría en su lugar. Una errónea interpretación del contexto mundial y la necesidad política de salvar de su crisis de legitimidad impulsan a la Junta de la dictadura militar a la ocupación para forzar la negociación sin el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una resentida relación con los países no alineados y con la OTAN y los Estados Unidos fuertemente alineados con los ingleses. NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor, it's clear the British are right, and it should be clear to the whole world where the United States stands. All right, you mentioned hemispheric interests. Let's just stick to American interests at the moment. Yes. The OAS has voted that they recognize Argentinian sovereignty. Now, don't you lose something in hemispheric relations with the proposition you've just made? There is no question that the United States is going to lose no matter what it does. The question is that we are going to lose, in my mind, we lose a great deal more by not standing on principle and not standing with our oldest and closest ally and not standing with the alliance that is most important to the United States of America. A 8 días del desembarco argentino, la Junta Militar, presidida por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, convocó a una manifestación en Plaza de Mayo, en apoyo a la acción bélica realizada. La dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976 tomaba en sus manos una causa histórica por la soberanía, que tocaba las fibras más profundas de nuestra identidad nacional y que naturalmente movilizó a la sociedad argentina. Una noche del 1 de abril a nosotros nos acuartelaron y nos llevaron al regimiento de La Tablada. Nosotros creíamos que habíamos sido llevados al regimiento de La Tablada porque el día 1 de abril hubo una concentración en Plaza de Mayo en contra del gobierno militar. Y creímos que nos habían llevado por eso. Ahí en el regimiento de La Tablada estuvimos 4 o 5 días. Desde ya aislados, no podíamos conversar con nadie de afuera, así que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. A los 4 o 5 días nos devolvieron a la ciudad de La Plata, al regimiento nuestro. En el regimiento nuestro nos cambiaron toda la ropa, nos equiparon con armamento y ahí sí nos enteramos de lo que era Malvinas. Y nos dijeron que nos llevaban al sur.
Nos llevaron en aviones Boeing, sin asiento, sentado en el piso del avión, para que tuviera más capacidad, y fuimos a un regimiento de Río Gallegos. En Río Gallegos estuvimos un día y al otro día saltamos a Malvinas. Llega Semana Santa, un 9 de abril. Siempre para Semana Santa venían mis hermanos de Buenos Aires y de La Plata, así que la mesa de mi casa siempre era larga, una raviolada, era una mesa hermosa, con mis sobrinos, con sus sobrinos y bueno. Y estábamos haciendo la sobremesa en unos sillones en el comedor, él he tirado atrás con las manos así. No teníamos televisión, no teníamos nada prendido. Entra una señora con una radio abajo del brazo. Carlos, están llamando a la clase 62. Y él se levantó enseguida. Y mamá y papá lo llevaron a la pieza de él y le decían, no vayas, no te presentes hasta que no te llegue la notificación. No, dice, yo tengo que estar con mis compañeros. Dice, pero espera que te llegue la notificación para presentar. No, dice, yo tengo que estar con mis compañeros y tengo que ver qué es lo que está pasando. Y bueno, y ese viernes 9, a las 15 horas, partió el colectivo de la Terminal Vieja, del andén número 3. Él iba vestido con un pantalón de jean, una camisa de jean. Y era como que adentro de nosotros sabíamos, pero no queríamos decirlo, porque fuimos todos, hasta sus amigos fueron a las películas. Todos, no faltaba uno. Y la imagen de él que yo tengo, la última imagen de él, cuando el colectivo marcha para atrás así para tomar la calle, él se agacha la cabeza con la mano, se apoya así y ya no nos vio más. Esa es la última imagen que tengo. Te cuento cómo ocurre en mi vida Malvinas. Yo estaba haciendo un curso en tierra y ahí había que estudiar, ¿me entendés? Estudiar o estudiar, porque te decían los instructores y los profesores que teníamos, te decían, usted está cobrando un sueldo para venir acá a estudiar, entonces no se puede dar el lujo de no estudiar. Entonces no te quedaba otra, había que estudiar o estudiar. Y me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, para estudiar y luego irme a la base. Y bueno, el 2 de abril me levanté como de costumbre a las 4 de la mañana, encendí el televisor para que mientras preparaba el mate escuchar algunas noticias y ya estaba lo de Malvinas. Así me enteré yo de Malvinas. Y así se levantó enseguida, cuando mi señor escuchó, se levantó, y eso. Dije yo, bueno, quédate tranquilo porque dejá los libros porque acá estudio no va a haber. Bueno, me fui a la base, llevé por supuesto mis libros, todo. Ya formamos en la Plaza de Armas y de allí nos retiraron. Allí hicieron las listas de acuerdo a la inicial del apellido. Entonces los con A, B, C y D fueron al crucero Belgrano, que yo pensé que me iban a mandar a mí al crucero Belgrano porque como yo ya tenía experiencia, 6 años en ese buque, viste, se supone que vos tenés experiencia y que conocés el buque y que conocés las máquinas, pero no, a mí porque mi apellido empieza con P y los últimos fuimos al portaaviones 25 de mayo. Bueno, llegué ahí, me mandaron al portaaviones, fui al portaaviones, me presenté y me dijeron así, ¿no? Así de simple, de sencillo y de dramático. Vaya a su casa a buscar sus cosas que nos vamos a la guerra.
listo, sin anestesia. Fui a mi casa, me busqué las cosas, entre el llanto de mi señora y de mi hija, que en ese momento tenía 3 años y algo. No sabía qué pasaba, pero sabía que algo estaba pasando. Y bueno, cargué mis cosas, volví la espalda y me fui a defender la patria, como se hizo realmente. A los 17 años ingresé a la Armada Argentina. Y en el año 1982 me tocó el conflicto de Malvinas, lo cual tuve el honor de participar. Yo me acuerdo que era en marzo, estábamos un día sábado, estado de Franco, almorzado, yo ya estaba casado, tenía un hijo de 6 meses. Y estaba almorzando con mi esposa y mi hijo y golpea las manos. Salgo, y un compañero mío del barco, me dice, mira, te vengo a buscar porque tengo que salir a navegar. Y sin ninguna otra explicación. Bueno, terminé de almorzar, me cambio, qué sé yo, y me presento a mi destino. Cuando llego ahí, ya estaban todos el resto de mis compañeros. Nos reúne el comandante y nos dice, bueno, tengo una orden de zarpar, no sé a dónde vamos ni cuánto tiempo. Así que era más o menos el 17 de marzo, una cosa así, o 25, no recuerdo bien la fecha. Viene el contador, nos pagan el sueldo, dice, bueno, vayan a su casa, dejen su sueldo y bueno. Y el contador nos cobramos, volví a mi casa, dejé el sueldo a mi esposa y volví. Cuando vuelvo, bueno, empezamos a listar, que yo el barco, carga municiones, libre, qué sé yo. El comandante nos vuelve a reunir y dice, bueno, zarpamos a tal hora, apenas terminamos de marcar todo, zarpamos. No sé a dónde vamos ni por cuánto tiempo. Dice, capaz que vamos y a la tarde volvemos. Y bueno, cargamos combustible, libre, todo y zarpamos. Le aviso al alférez Solano. Yo en esa época era cabo primero. Cabo primero de mar. Entonces cuando se arma tampoco no sabíamos que se iban a tomar Malvinas, nos enteramos el día 2 de abril por los diarios, que todos resaltaban, que yo, después toda la gente que se reunió en Plaza de Mayo, todo eso. Y el día 6 de abril, yo me iba a mi casa, porque trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, me iba a mi casa y salgo. Y cuando voy y me dicen, siento que me llaman, dice, Petico, y qué sé yo. Y dice, bueno, vení, dice, te llama el director. Y cuando llegamos había 2 compañeros míos más, que estaban formados ahí, y yo. Dice, ponme ahí, se lo felicitamos, ha sido seleccionado para irse a las Islas Malvinas. Bueno, está bien. Fuimos dice, así que mañana, a partir de mañana a las 8, dice, ahora vaya a su casa, despídase de su familia, de todo, qué sé yo. Va a tener que hacer unos papeles porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar para que cobrara el sueldo a mi señora. Y, ¿cómo es? Y vinieran y volviéramos de Malvinas, pero porque hasta ahí, ese momento, uno no sabía que iba a ser la guerra. Así que bueno. Al otro día, el 7 de abril, nos armamos, nos proveyeron ropa, y ahí de ahí tomamos un avión a la tarde a Palomar y a la noche nos fuimos allá a Comodoro Rivadavia, que estaban organizando todo. Y de ahí tuve una semana casi en Comodoro Rivadavia y de ahí pasamos en Hércules a las Islas Malvinas. En realidad a la isla llegué el 13 o 14 de abril. El 2 de abril embarcamos para Gallego y de ahí hacia Malvinas para llevar gente, o sea soldados a Malvinas. Y de ahí operamos. Yo fui destinado como oficial en el primer
primer destino ahí como oficial de intendencia al Grupo Artillería 3 en Paso de los Libres Corrientes. Y ahí, dentro de mi especialidad, me desempeñaba como jefe de sección intendencia. Está relacionado con la comida, con el combustible, con la ropa, de toda la unidad. Yo me tocó administrar todo eso, administraba. Ahí cuando llego destinado, mi jefe, el que luego sería el conocido general Balsa. Mi jefe de unidad fue en ese momento teniente coronel Balsa. Y bueno, con el general Balsa tuve 3 años, 80, 81 y tercer año, en abril, vamos a Malvinas. Y a la mañana temprano me despiertan, dicen, mi subteniente, se me acuerdo del sargento ayudante Gamarra, lo llama el teniente coronel Balsa porque hay reunión de oficiales, recuperamos Malvinas. Ahí me enteré de la recuperación de Malvinas. Y ahí fueron 5 o 6 días terribles para mí, porque, como te dije, al ser especialista en logística, tuve que ir a Cursuguatiá a conseguir equipamiento, víveres, conseguir ropa, reforzar todas las provisiones, preparar, cargar los trenes y salimos, a los 4 o 5 días salimos para el sur. En San Antonio Este nos detienen, en Tropezón recibo los famosos gamulanes, recibo para toda mi unidad, empezamos a repartir ahí en el tren. Llegó la orden de que el grupo cruzaba a Malvinas, de los 400 y pico de hombres, Balsa seleccionó 208 hombres, con los cuales cruzamos con 3 baterías de tiro y un pequeño grupo logístico al cual fui a cargo. Crucé el día 7 de abril a la isla, llegué junto con todas las provisiones como para poder organizar desde ese primer día. Cuando se destacó la guerra en el año 82, yo estaba en una escuela militar. En ese periodo, en esos días que recuperamos las islas, egresamos, aquellos que estábamos en condiciones de egreso, íbamos a egresar fines del 82, pero bueno, se adelantó el egreso, egresamos y fuimos destinados a diferentes unidades del país. Egresé el 7 de abril, ¿no es cierto?, a días de haber sido recuperado las islas, el 7 de abril del 82, y mi primer destino, o fui movilizado al Comando de Brigada de Infantería 3 con asiento en Cursuguatiá Corrientes. A mí me tocó el hospital militar porque mi especialidad es enfermero. Ahí estuvimos hasta el día 15 de abril. El 15 llegó la orden del Estado Mayor General del Ejército al Comando de Brigada, que era conocido por un general, que la brigada al completo, 3.000 hombres, al completo marchaba al sur. En ningún momento pensamos que el grupo de Paso de los Libres iba a ir a Malvinas. Pensamos que íbamos a ir a reforzar la seguridad en el sur, porque en esa época también se venía acordate que estábamos con un conflicto latente, que estábamos ahí con los chilenos. Pero ¿qué ocurre? Como se movilizaron en esos días todas las tropas chilenas al sur, a la frontera, todas las tropas chilenas se trasladaron a la frontera argentina del sur. Entonces, ¿qué pasó con todas las unidades que nosotros tenemos preparadas para trabajar con equipamiento, con ropa? Yo te dije recién que en el camino empezamos a recibir equipamiento y ropa de invierno. Nosotros no tenemos ropa de verano, acá es otro tipo de ropa, no es la misma ropa que la del sur, el abrigo, la alimentación, nada es parecido. Pero ¿qué pasa? Las unidades que teníamos en condiciones para poder cruzar a Malvinas tuvieron que quedarse custodiando y desplegarse durante toda la frontera. No podíamos mandarlas. Y entonces ahí fue como se decidió mandar a estas tropas equipadas a Malvinas. Y así fue como nosotros del norte, del clima cálido, caímos clima totalmente frío para el cual no estábamos preparados. Estos jóvenes hombres correntinos llegan con misión de valiente. 4 de la tarde sube el comandante de brigada y dice: oficiales, suboficiales, soldados,
todos somos soldados, dice. La gloriosa tercera brigada de infantería pasa a combatir en Malvinas. No es que vamos ahí, pasan a combatir a ver. Era euforia, canto, qué sé yo, Sapucay, clásico de los hombres perdidos. Uno fuera al total, porque yo los observaba. Si hay algo que me enseñó la vida es observar, y yo los observaba, los escuchaba, por ahí participaba también de los poderes. Hasta que el comandante del avión te comunica por altoparlante que soldados argentinos, toda una arenga ahí, vamos a descender para aterrizar en Malvinas. Ahí fue el tema. Ahí yo creo que también tomamos un poquito, de conciencia que íbamos a un lugar que realmente no sabíamos qué iba a pasar, con esta incertidumbre. Y nosotros nos enteramos cuando nos subieron arriba de los camiones y nos llevaron a Palomar a las 2 de la mañana, un sábado, y llegamos a Palomar y nos subieron a un avión y ahí salimos para Malvinas. O sea, no sabíamos, y más, mi familia fue, porque ya creo que el conflicto en la sociedad ya estaba plantado. Claro, ya se había hecho la toma de Malvinas, el 2 de abril, y nosotros nos fuimos el 8 de abril a la madrugada, o sea, ya estaba todo consumado. Mi familia cuando se enteró se fueron para el regimiento y ya nosotros nos habíamos ido. O sea, no tuve ni oportunidad de despedirme. Ya te digo, nosotros salimos a las 2 de la mañana del regimiento, arriba de los camiones, a Palomar, nos subieron a un avión, un 737 sin asiento. De ahí salimos para Río Gallego. Río Gallego bajamos de un avión en la misma pista, subimos a otro, que ese otro avión nos llevó directo a Malvinas. En pleno toma del 2 de abril yo estaba acá en Gualeguaychú de vacaciones. El 2 de abril estaba acá de vacaciones en Gualeguaychú y me enteré, como se enteró todo por los medios. Y yo me presento en esa semana, el 6 o 7, 8 de abril al regimiento. Y cuando yo llego de madrugada, y en la plaza de armas, que donde tiene un playón grande, estaban todos los bolsos porta equipo que se llaman, los bolsos tubulares con los fusiles arriba. Entonces te pregunto yo qué pasa, que está todo listo, que está hay preparativos para algo, o hay una salida o algo por el estilo. Entonces me dijeron que el regimiento estaba esperando las órdenes para partir a Malvinas. No entendía absolutamente nada. Y bueno, me fui a dormir, al otro día formación a la mañana como todos los días, a las 8 de la mañana. Entonces el jefe de regimiento, me acuerdo que el capitán Grau me pregunta a mí si había venido porque si me habían terminado las vacaciones o porque si había venido porque la patria lo llamaba. Yo le dije, no, yo vine porque se me acabaron las vacaciones. Y bueno, se reía el viejo. Sábado 10, por ahí, en esos días, se recibió la orden que la 10ª brigada completa se tenía que trasladar a Malvinas. La 10ª brigada, una brigada la conforman varios regimientos, ¿viste? O sea, el regimiento 7, el regimiento 6, el regimiento 3 de Tablada, el escuadrón de caballería unidad 10, ellos forman una brigada. La brigada completa tenía que ir a Malvinas. Yo como conductor motorista, como varios más, me asignan un vehículo a mí, un Jeep Mercedes-Benz, para trasladar todo lo que es la parte vehicular del regimiento, lo que es camiones, jeep, carro aguatero, cocina, todo eso. Nosotros nos separan del resto del regimiento, porque el resto del regimiento iba en avión y nosotros no podíamos ir en avión, tuvimos que ir en barco. Así que nosotros tuvimos que salir del regimiento como 2 o 3 días al puerto de Buenos Aires y de ahí embarcar a Malvinas. Para mí, con la edad que tenía, era una aventura. Yo no sabía ni a dónde iba, que no iba a pasar nada. Quería ir, porque si me quedo acá, yo dije que iba a vivir de guardia, porque no quedaba nadie, quedaba una compañía nomás para hacer servicio, que es el servicio de la guardia del regimiento, de lo que quedaban ahí. Yo digo, si me quedo acá voy a estar todos los días acá adentro, no, vale, prefiero irme. Decían que iban a pagar viáticos, qué sé yo, bueno, prefiero irme. Y bueno, nos convocaron a todos los conductores, los mecánicos y tal, ustedes van a ir en barco para salir de Puerto de Buenos Aires. Así que se tienen que ir todos a Buenos Aires con todo. Ahí llevábamos la munición, los cohetes, los cañones, el carro aguatero, cocina, toda la parte vehicular y munición y logística del regimiento en barco. Y el personal en avión, de Palomar en avión. Y
Y ahí marchamos hasta el puerto de Buenos Aires. Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires, yo ni lo conocía, que está por retiro ahí. Qué infernal el movimiento militar que había. No éramos los únicos. Claro, eran todos los pertrechos militares de todos los regimientos, iban de todas las unidades, iban en barco. Y bueno, nos embarcamos zarpamos un martes 13 de abril a las 2 de la tarde en el buque Formosa. Ahí nos asignaron porque no teníamos lugar para dormir, porque la tripulación ya tiene sus camarotes, no tiene más lugar que eso. Entonces nos dieron unos containers, los containers de chapa. Esos containers de chapa los ponían en cubierta al costado del barco y ahí dormían. Los ataron yo veía que los ataban, yo dije, no se va a mover, ¿esto qué va que lo atan? Cuando pasamos Mar del Plata al sur, se movía como una cáscara de nuez el barco. Lo más importante creo que surgió después cuando nos enteramos que Gran Bretaña ya tenía el bloqueo impuesto y que todo buque aéreo, naval, lo que sea, lo iba a derribar. Y eso nos enteramos ahí. Y bueno, la tripulación civil se enteró también y no quería seguir. Entonces llegamos hasta Punta Quilla, creo que, y el personal civil no quería porque sabía que si llegaba a Malvinas lo podían bajar. Así que ya estaban los submarinos de Inglaterra, ingleses ahí en la zona. Y nosotros con todo el miedo de que si nos tocaban con lo que sea volábamos, pero acá estaba lleno de munición. Así que nos tocaran con lo que tocaban, volábamos. Y bueno, con todos los nerviosismos y todo ahí, pasamos el bloqueo. Fue el único buque que pudo cruzar el bloqueo. Yo no sé si no quisieron hacernos nada, que yo creo que es lo más sensato, ¿no? Porque si me hubiesen querido bajar, no bajaban, porque ellos estaban ahí en la zona, así que nosotros no teníamos nada, no tenía armamento, no tenía nada, el buque no tenía nada, era un buque civil. Así que bueno, y llegamos a Malvinas para mi cumpleaños. El 20 de abril, el 21 de abril, que fue mi cumpleaños, desembarcamos de Malvinas. Salimos en marzo, la fecha alrededor más o menos del 20 de marzo, para el puerto deseado, y ahí salimos 3 guardacostas que íbamos destinados a las Malvinas. Por esas cosas que falta de comunicación o algo, nos hicieron volver a nosotros, porque era el único guardacostas que no estaba camuflado. Los otros 2 pudieron seguir a las Malvinas. Cuando nosotros volvimos, que los camuflamos, más o menos alrededor del 31, 1 de abril, nos mandaron para las Malvinas. Pero lamentablemente, lo digo lamentablemente porque me hubiese gustado estar ahí adentro, no pudimos pasar por el bloqueo. Mi lugar en el conflicto era en la compañía de desembarco. Como hice el curso de compañía de desembarco, me embarcaron en Ibiza. De ahí fuimos a Malvinas. La intención nuestra era desembarcar en Malvinas, con pertrecho, con víveres, con cosas para la guerra. Y ahí nos sorprendieron las iglesias con eso. Cuando nos ordenaron la retirada, porque hemos retirado, porque si no, no iban a hundir, volvimos a Ushuaia, para que el buque se convirtiera en buque hospital. Salíamos para el extranjero, yo embarqué en Puerto La Plata, tiene que haber sido el 1 de abril, porque el 2 de abril se tomaron Malvinas. En Puerto La Plata, tipo 6 de la tarde embarqué. Bueno, estábamos cargando todo el combustible para llevar al extranjero, la mercadería que tenemos que llevar, porque tiene que tener ciertas características en cuanto a la calidad de carnes, verduras, todas esas cosas. Bueno, chocho de la vida, otro viaje al extranjero, hasta que entrada la noche se hablaba de que iban a tomar Malvinas. Y el barco que yo estaba tenía un sistema para proveer de combustible a los barcos de guerra en navegación, o sea, era como una estación de servicio móvil. Nosotros ya habíamos tenido prácticas haciendo los operativos UNITAS con armadas de Norteamérica, de Sudamérica, de todos lados, hasta con el crucero Belgrano también lo hice, y bueno, fragatas, corbetas, destructores de la Armada Nacional. Entonces después nos confirmaron que se tomaban las Malvinas y que quedamos bajo bandera, digamos, y que teníamos que ir a
a la base militar allá de Punta Alta. Y bueno, y el barco quedó a partir de ahí bajo el mando de 7 personas de Marina de Guerra, que quedaron a cargo de toda la navegación y de todo lo que había que hacer. Me sale en el año 77, me sale pase al crucero Belgrano. Del crucero Belgrano a fin del 77, en el 78 estuvimos navegando con el problema este que tuvimos con los chilenos. Yo tenía la familia, ya le digo, allá en Punta Alta. Tenía las 2 nenas que eran chicas. Y bueno, se comentaba de que después ya el comentario era grueso, que iban a bombardear Punta Alta, que iban a hundir un barco en el canal para que no podamos salir o entrar los buques. Se corría toda esa información. Entonces digo yo, bueno, pase lo que pase, agarré mi familia, 2 valijas con la ropa de ellos, y los traje hasta Buenos Aires. En Buenos Aires los dejé, viajé a la mañana, a la noche, salí de allá, llegué a la mañana a Buenos Aires, los embarqué en el Expreso Azul, que era en esa época acá, para que vinieran para acá, para Gualeguaychú, y yo ahí nomás me tomé de vuelta el otro colectivo que me llevó para Puerto Belgrano. O sea que ni se enteraron de que yo vine a Buenos Aires y volví. Y nosotros zarpamos el 13 de abril de acá de Puerto Belgrano. Llegamos a Ushuaia en 3 días, estuvimos 2 días en Ushuaia, que fue que se cargó víveres, combustible y munición, y de ahí zarpamos. Creo que fue el 17 de abril que zarpamos ya. El batallón viajó en avión, 2 o 3 aviones, sacaron los pisos y viajamos sentados espalda con el fusil. Y bueno, en ese viaje íbamos a Malvinas, no se sabía si íbamos a pelear todavía, porque recién había recuperado Argentina el territorio, porque Malvinas son incuestionablemente argentinas. Y cuando vamos aterrizando recuerdo la mirada de uno de mis compañeros que ve la isla, se ve la isla en el avión. Y sentimos, mirá, y entonces miramos la isla, mirá la isla Malvinas. Fue un asombro, todos lo habíamos estudiado en la escuela, ni imaginábamos nosotros ir a Malvinas. Y bueno, llegamos a Malvinas, y bueno, sabíamos lo que era. Llegamos ahí, frío, y bueno, lo forma el comandante y lo dice, bueno, soldado, acá está en guerra. Sabía. Llegamos ahí y bueno, ¿qué va a hacer? Bajamos del avión, nos formamos y empezamos a caminar, un oficial nos iba llevando, pasamos por Puerto Argentino, porque el aeropuerto está de este lado, Puerto Argentino, y nosotros fuimos a Monte de Dos Hermanas. En el camino, nosotros pasamos por Puerto Argentino en una oscuridad, un silencio atroz, era de nochecita, se sentían las miradas de los kelper, y nosotros en silencio, y los oficiales decían que había que tener cuidado porque podía venir una bala de cualquier lado. No pasó nada, pero se sentía ese silencio aterrador, diría yo, un silencio muy marcado. Pasamos y fuimos a un galpón, que ese día dormimos en el galpón y ahí comentábamos que uno decía que la guerra no iba a pasar nada, que los ingleses no iban a venir, otros decían que sí, que íbamos a pelear. Entramos, los mandaron a caminar con las bolsas de cama, cajas de víveres. Los llevaron, estuvimos en Puerto Argentino, y en Puerto Argentino los mandaron a un galpón de Esquilda. Ahí estuvimos un día y ahí entramos otra vez a caminar, hasta que llegamos a una exposición que viene a ser Monte William. Ahí empezamos a hacer Pozo de Zorro y empezamos a hacer todo lo que lo decía el cabo, y el suboficial, el guardamarina, el comandante. Me tocó viajar ahí en el Hércules. El 10, como a las 10 de la noche más o menos, salió de ahí de Río Gallego. Hasta que llegamos ya a la isla Puerto Argentino llegamos, y La Soledad, a las 4. Un frío, pero tremendo el frío que hacía. Y nos quedamos ahí a dormir en el intemperie, como nosotros nos tocó bajar los cajones de proyectiles, con los mismos cajones hicimos como una U,
una altura más o menos de 1 metro, y arriba le pusimos los ponchos impermeables, se los cruzamos en las tablas que había ahí en el mismo aeropuerto, y nos tapamos un poco y ahí abajo nos metimos a dormir hasta el otro día, porque eran las 4 de la mañana, hasta que amanecía ahí, eran como las 8, faltaban como 4 horas, descansamos un poco. Al otro día nos vinieron a buscar y nos llevaron ya para la isla, en un Unimog, a todos para allá para la isla, allá al puerto. Donde fuimos instalados, ya nos quedamos ahí para siempre. Al principio la experiencia de estar en Malvinas era todos los días prepararnos para hacer posiciones de un lado, del otro, de todas posiciones de defensa, si nos atacaban de este lado, si nos atacaban del mar, si nos atacaban del centro de dónde vinieron ellos, del lado del centro de la isla. Y bueno, todos los días preparándonos, esperando que llegara ese momento, que no era como una campaña más al principio, porque no sabíamos que los ingleses iban a llegar ni nada por el estilo. Se decía que iban a venir, otros decían que no, que era muy lejos. Bueno, siempre uno tratando de acatar las órdenes que nos daban, ¿no? Si había que sacar esa piedra, se la sacaba, porque el terreno de Malvinas era, la turba había mucha piedra, entonces cuando uno empezaba a cavar te encontraba seguramente con piedra, era difícil poder cavar y hacer los pozos de zorro que nosotros necesitábamos para protegernos de los ataques de los ingleses. El primer mes o las primeras 2 semanas era un camping, jugábamos al fútbol, hacíamos fuego, o sea, lo que menos pensábamos que iban a llegar. El 1 de mayo se terminaron las palabras. Ahí fue terrible. Un ruido que ahora se hace más intenso. Más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por 2 aviones que depositaron 4 bombas de acción retardada, una de las cuales explotó solamente. Primer potencia mundial en navío, y la flota más grande del mundo tienen ellos. Te das cuenta de todo, y nosotros le fuimos a hacer la guerra a esos locos. Por Dios. Ellos tiraban una bengala y marcaban el tiro. Y una noche estábamos sentados, porque ya como era todas las noches bombardeaban, ya era como que era normal. Nos sentábamos a charlar y en ese momento se prendió la bengala arriba nuestra. O sea, la bengala lanzan un cohete y se prende, ¿viste? Una vez que explota, y es como un sol que alumbra todo. Y cuando cayó arriba nuestro, salieron todos corriendo a los pozos. Pero igual yo creo que te caía un misil de eso encima y no había pozo que te salve. Cuando empiece el ataque final sobre el puerto argentino, nosotros fuimos los primeros que nos atacaron. Cuando nosotros quisimos acordar, atrás nuestro, cuando digo atrás nuestro, a 15 o 20 metros, se escuchaban voces hablando en inglés. Se habían subido por otro lado del Monte London. La reacción nuestra fue cubrirlo. ¿Qué sentís? Lo primero que imaginé yo es que podía llegar a morir, sí, vos sabés que es una posibilidad el morir en una guerra. Pero lo primero que pensé, y creo que se lo escribí a mi padre, antes que me mandara esa estampita que después te cuento la historia, que iba a actuar tranquilo y con toda mi fuerza porque sabían que quedaban acá mis 3 hermanos. Nos dice a nosotros, tenemos un submarino cerca. A las 4 de la tarde largo la guardia, bajo, 2 cubiertas para tomar un café. Cuando llego a la camareta, que le dicen al lugar donde nosotros comíamos, se siente la primera explosión, donde la pegan al medio del buque, la parte máquina.
y ahí sobre la marcha el segundo torpedo que se lo pega en proa. Ahí es donde lo frena el barco. Cuando le pegaron el cuetazo, que vuela, desaparece todo, la cubierta principal cae. Y ahí, como lo muestra en la foto, que son aproximadamente 20-25 metros, de proa que le vuela el torpedo. Llegó la hora seguramente del mediodía, no sé, estaban descansando en ese momento y entró uno de sus jefes, que es Fernández de apellido, y pidió 3 voluntarios para que vayan a rescatar a los sobrevivientes del barco pesquero Narwhal, que había sido hundido el día anterior, el 8 de mayo. Sabían que era una misión súper peligrosa, porque eran esos días de ataques aéreos terribles. Bustiazo, Fiorito, mi hermano Dimota, dijeron, bueno, vamos nosotros. Fue justamente hace un mes, el 9 de mayo a la madrugada. Estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de alerta gris, corremos todos para los pozos. Y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección, sobre las piedras, y al haber un cese de fuego, cuando llego al pozo, caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. Estaba conmigo. ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a entrar en la posición, vi que estaba herido, entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado Villarreal. Entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la
la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia